cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia. Dime cómo ser pan, que crea. Buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Mi nombre es Viridiana Silva Espinosa, de la Iglesia del Divino Salvador de Ciudad Sagún, Hidalgo. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos tu infinito amor, tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en comunión contigo. Gracias por estos videos, Señor, por esta forma que tenemos, Padre, de estar en comunión con nuestras hermanas a distancia, Señor. Te bendecimos, Padre, que todo lo que se haga este día, Señor, sea para glorificar tu nombre y que tu reino sea extendido. Te damos honra, gloria y honor. Amén. Vamos a hacer la lectura primera de Samuel 3, del verso 1 al 10. La palabra de Dios dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí,
¿para qué me has llamado? Y él dijo, Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras 3 veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. De esta manera ahora vamos a prepararnos para escuchar la reflexión a cargo del pastor Alexis Irán Mejía González. Dios les bendice. Muy buenos días, mis amadas hermanas. Dios les bendiga en este día a ustedes y sus familias. El día de hoy estaremos compartiendo el tema Escuchar su palabra para obedecer, el cual se inspira en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. La hermana que escribe el anuario para esta semana es nuestra hermana Ana Gabriela Castañeda de la iglesia Los Amigos en Nuevo León, en San Nicolás, Nuevo León. Y ella dedica una extensa reflexión respecto a la palabra, a la obediencia, al ejercicio de la escucha y a la paz como resultado de la obediencia a Dios. Por eso es que nos introduce en este pasaje bíblico del Evangelio, Juan capítulo 14, versículo 27, el cual nos recuerda que la paz que ofrece Jesús no es como la paz que ofrece el mundo. Quisiera comentar que posiblemente entendamos la paz como la ausencia del conflicto, como la ausencia de la guerra, pero la paz de Dios va más allá de esto. E incluso si recordamos el tiempo de Jesús, el tiempo de los evangelios, recordemos que había un sistema, había un poder, había un imperio que prometía traer paz a toda esta región, que era el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano prometía traer la paz por medio de la violencia, de la guerra, de la sangre, del miedo. Es por eso que esta paz no era legítima. Era una paz justamente ausente de guerra posiblemente, es decir, si las personas no decían nada, pues no había ningún conflicto. Pero si había una persona que se rebelara, había una persona que estuviera inconforme con el Estado, entonces el imperio, en este sistema, lo asesinaba. ¿Para qué? Para mantener una cierta paz. Sin embargo, la paz que Dios y Jesús nos ofrecen es sumamente diferente. La paz de Jesús sin duda no se parece en nada a esta paz o a esta pax romana. Él comparte la paz desde esta palabra llamada shalom, que es un ejercicio de saludo, un ejercicio para poder desear el bien hacia la otra persona, algo que trae bienestar a nuestras vidas. El shalom trae armonía, paz interior, trae salud a nuestra vida y a la vida de la iglesia. La palabra shalom va más allá de la simple palabra, va más allá de un saludo, tiene que ver con una forma de vida. Poder desear el bien hacia la otra persona nace desde un corazón agradecido a Dios, un corazón que está en búsqueda de un Dios amoroso, de un Dios que va a compartir su justicia y su bondad. Por eso es que con esta intención, con este corazón bondadoso, nace la palabra shalom, deseando la paz, no solamente para mí, sino también la paz para el otro, para la otra. Es por eso que la palabra shalom tiene que ver con este ejercicio comunitario para que todos podamos vivir en paz, no solamente unos cuantos. La paz de Jesús nos ayuda a ahuyentar el miedo o los miedos que nos rodean, aquel miedo que nos quiere hacer desistir del compromiso para poder trabajar en el reino de Dios. La paz romana, sin embargo, era sanguinaria y de muerte. La paz de Dios, al contrario, trae vida y trae compasión. Es por eso que nos introducimos a partir de esto con la obediencia,
La obediencia es un ejercicio sumamente importante en nuestra vida cristiana. La obediencia a Dios y a su palabra. La obediencia que hoy vamos a compartir parte desde la escucha. No podemos cumplir con esta obediencia si no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero no podemos escuchar a Dios si no conocemos su lenguaje, si no conocemos su voz. Por eso, antes de poder aprender a escuchar o antes de tener este ejercicio de escucha, debemos saber cómo suena la voz de Dios. Ante tantos ruidos, ante tantas voces que existen en el mundo, las voces del mercado, del consumo, estas voces del coaching motivacional, estas voces de la política, entre tantas voces, ¿dónde se encuentra la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios que habla en nuestras vidas? ¿Cómo saber entre tantas voces que nos rodean, entre tanto ruido que hay en nuestro alrededor, cuál es la voz de Dios? Estas voces lo que quieren hacernos es confundir y alejarnos de la presencia de Dios. El mundo está rodeado de voces que nos hablan de la desesperanza, de la muerte. Sin embargo, la voz de Dios nos habla de la vida, de la comunión, de la comunidad, de la esperanza, de la vida que puede surgir a través de la fe. Por eso es que cada una de ustedes, mis amadas hermanas, tiene una forma única de poder comunicarse con Dios. Cuantas personas existan en el mundo, es el número de veces en las cuales Dios se comunica de manera especial con esas personas. Porque cada uno de nosotros tiene una forma para poder dirigirse a Dios. Utiliza palabras únicas, utilizamos en este caso los medios de gracia, pero cada una de ustedes, en lo personal, yo tengo una forma para poderme comunicar con Dios. Y esto no quiere decir que alguien esté mal, sino quiere decir que cada uno estamos buscando una manera única y especial para dirigirnos y buscar y encontrar la voz de Dios entre tanto ruido que nos está pegando. Por ejemplo, hoy tenemos el llamado de Samuel, que era una persona sumamente apegada al templo, en este ejercicio sacerdotal que le ayudaba a su pastor, a su sacerdote Elí. Samuel era un joven muy entusiasta, comprometido, pero incluso aunque él realizaba ejercicio sacerdotal, no conocía la voz de Dios. Necesitaba conocer cómo sonaba Dios en su vida. También me recuerda las imágenes de Moisés, que Dios se le aparece por medio de la zarza, y otras imágenes más que aparecen en la Biblia, que son maneras únicas en las cuales Dios se manifiesta en sus hijos e hijas. Sin duda, para poder obedecer una orden, necesitamos reconocer que esa voz es aquella que nos puede dirigir. Primero debemos reconocer que esa voz es de aquel que nos va a hablar a nuestro corazón y a nuestra mente. En el caso de Samuel, solamente conocía la voz de Elí. Elí era el pastor de la familia, el pastor del pueblo, su pastor propio. Samuel tenía que conocer y aprender a escuchar y a distinguir la voz de Dios. Aunque Dios le hablaba, él no podía responder porque él no identificaba o no reconocía esta voz. Decía la hermana Ana Gabriela, cada vez que escuchamos a Dios y obedecemos su voz, trae consigo la paz. Y esto es bien cierto, amadas hermanas. Cuando participamos de la obediencia a Dios, cuando aprendemos a escuchar, a entender la voz de Dios sobre nuestras vidas y la hacemos nuestra, entonces esto nos va a llevar a una paz, no solamente personal, sino familiar, como iglesia, y también esperamos que en algún momento como planeta podamos gozar de la paz de Dios. Y en este sentido tenemos que hacernos una pregunta: ¿cómo saber qué es o no es la voz de Dios con tantos discursos que existen hoy en día? La palabra de Dios, además de traer paz a nuestra vida, también trae como resultado, como respuesta a los valores del reino: la justicia, el amor, la bondad, la caridad, la esperanza, la misericordia, la fe, todo aquello que se involucra con este proyecto. Debemos aprender a obedecer y confiar, como lo indica el himno. Quisiera comentar o quisiera compartirles la primera estrofa y el coro. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús
es la regla marcada para andar en la luz. Entonces debemos aprender el hábito de poder escuchar, de poder comunicarnos, de poder andar en la luz de Dios. Entonces debemos aprender el hábito de decir, habla Jehová a nuestra vida. Debemos aprender a escuchar. Muchas veces en nuestras oraciones nos las pasamos hablando y hablando, pero no guardamos silencio para escuchar la voz de Dios a nuestra vida. La obediencia a Dios viene por la práctica de comunicarnos con el Creador. Por eso tenemos los medios de gracia. Esto no vendrá de la noche a la mañana, esto es un ejercicio cotidiano, un ejercicio que se comprometa en construirse como un hábito para nuestra vida. Hoy podemos aprender de Samuel. Samuel era un joven que escuchaba perfectamente. Él entendía lo que se trataba trabajar en el templo de Dios. Sin embargo, no conocía la voz de su Creador. Pensaba que Elí era quien le hablaba. Y las 3 primeras veces Samuel se dirige a Elí porque piensa que él está hablando. Pero en la 4ª vez Samuel identifica que es la voz de Dios por indicación de Elí. Y entonces Samuel, conociendo esta voz y reconociéndola como su creador, entonces dice, habla porque tu siervo escucha, porque tu siervo oye. Debemos aprender a obedecer y entender que el llamado que Dios realiza, su palabra, tiene un propósito consigo. Y no solamente es para beneficio propio, individual. La palabra de Dios tiene un impacto grupal, un impacto comunitario. Cuando Dios te está hablando a ti, tiene el propósito de no solamente bendecir tu vida, sino también bendecir a aquellas personas que te rodean, aquellas personas que se encuentran alrededor tuyo, tu familia y la iglesia, y también tus vecinos y tus compañeros del trabajo. Por eso es que, amadas hermanas, debemos ir aprendiendo a escuchar esta voz que quiere bendecir nuestra vida y bendecir a nuestro barrio. Por eso es que Dios nunca te va a pedir algo que sea contrario a los valores de su reino. Es decir, si alguien te habla en contra del amor, en contra de la paz, en contra de la justicia, en contra de la caridad, si habla en contra de estos valores, entonces debemos entender que posiblemente esto no sea palabra de Dios. Dios le habló 4 veces a Samuel y Samuel entendió hasta la 4ª ocasión. ¿Cuántas veces Dios habla a tu vida todos los días? Y a veces escuchamos, a veces lo entendemos y a veces no queremos reconocer su voz. Sin embargo, la invitación de hoy es que podamos decir juntamente como Samuel, Señor, habla, porque tus siervas escuchan tu voz, escuchan tu dulce voz. Para ello debemos entender que el lenguaje de Dios es el lenguaje del amor. Recuerda que Dios habla con este lenguaje, así que lo que te pida en este lenguaje, en nombre del amor, debe ser para beneficio, como hemos dicho, no solamente personal, sino para beneficio familiar, para beneficio comunitario, para beneficio de la iglesia. Dile a Dios en tu oración, habla, porque tu sierva escucha, porque tu sierva te oye. Y en esta intención, amadas hermanas, es el tema de este día. Escucha o escuchar su palabra para obedecer. Debemos aprender cómo suena su voz, cuáles son sus indicaciones o sus planes que tienen que ver con el reino de Dios. Y también debemos ir entendiendo que el Señor va a hablar desde el lenguaje del amor, aquel lenguaje que nos va a llevar a amar a nuestra familia, a amar a nuestra iglesia, a amar a nuestra comunidad. Es la intención de la palabra. La palabra está ahí para poder bendecir, para poder dar vida digna, vida plena a aquellas personas que nos rodean. Te invito a que ahí en tu lugar podamos llevar esta palabra de oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, dador de la vida, Dios amoroso, aquel Dios como la gallina que acoge a sus polluelos. En esta hora queremos agradecerte, Señor, por la bendición de tu palabra,
Permite que en medio, Señor, de tanto ruido, de tanto caos que existe en el mundo, aprendamos a discernir tu voz. Entendamos, Señor, el lenguaje del amor para poder, Señor, comprometernos a cumplir tu palabra, a obedecer tu dulce amor. En nombre de Jesús te damos muchas gracias por la oportunidad de una vez más reunirnos para compartir esta reflexión, esperando que sea de bendición para la vida de mis hermanas de esta conferencia y para todas aquellas personas que escuchen este mensaje. En nombre de Jesús, quédate con nosotros. Amén. Dios les bendiga, amadas hermanas. Dios sea con ustedes en todo momento. Bendiciones. Le pedí a Dios que me quitara mi orgullo, y Dios dijo, no. Me dijo que no era algo que Él tuviera que quitarme, sino que yo tenía que entregar. Le pedí a Dios que me concediera paciencia, y Dios dijo, no. Me dijo que la paciencia es fruto de la adversidad. No se concede, se conquista. Le pedí a Dios que me diera felicidad, y Dios dijo, no. Me dijo que Él da bendiciones. La felicidad depende de mí. Le pedí a Dios que me evitara el dolor, y Dios dijo, no. Me dijo que el dolor y el sufrimiento me apartan de las preocupaciones mundanas y que me acercan más a Él. Le pedí a Dios que me hiciese crecer mi espíritu, y Dios dijo, no. Me dijo que debo crecer personalmente, pero que Él me podaría de vez en cuando. Le pregunté a Dios si me amaba, y Dios dijo que sí. Me dijo que solo debo abrir mis ojos para contemplar la creación, y al agradecer, encontraré su amor. Le pedí a Dios que me ayudara a amar a otros como Él me ama, y Dios dijo, por fin estás empezando a entender.